Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio aplicando las leyes de Kirchhoff, cuyo enunciado es el siguiente. Del siguiente circuito eléctrico, calcular la intensidad I1, I2 y I3. Ahora bien, se observa que es un circuito eléctrico mixto y está constituido por una malla número 1 y una malla número 2. Lo primero que debemos de realizar es determinar la polaridad de cada una de las fuentes. Vamos a analizar la malla número 1 y después analizamos la malla número 2. En la malla número 1 se observa que se tiene una fuente de 3 voltios y esta es la polaridad positiva y esta es negativa. Siempre que se tenga un circuito eléctrico, la línea mayor nos indica que es la polaridad positiva y la línea menor nos indica que es la negativa. En la fuente de 2 voltios también se observa que se tiene acá negativa y positiva. El sentido de la corriente viene desde positiva hacia negativa, en este sentido, en la fuente de 3 voltios. En la fuente de 2 voltios también tienen el mismo sentido. Nos indican, por ello, que se están sumando. Para corroborar, podemos observar que la polaridad o el polo positivo se encuentra conectado al polo negativo. Nos indican que se están sumando. Vamos a llamar a esta I1. Vamos a analizar la malla número 2. En la malla número 2, polo positivo y polo negativo, polo positivo y polo negativo. El sentido de la corriente va a ser este. En ambas fuentes se observa que el polo positivo se conecta con el polo negativo y además de ello tienen el mismo sentido. Vamos a llamar a esta la intensidad número 2. La intensidad número 3 es la que se encuentra en el medio de las dos mallas que viajan en este sentido. Y 3 se está sumando porque ambas tienen el mismo sentido. Viajan en este sentido ambas. Tanto en la malla número 1 como en la malla número 2 se observa que tienen este sentido. Por eso se están sumando. Ahora, debemos de calcular la intensidad I1, la intensidad I2 y la intensidad I3. En la malla número 1, vamos a analizar y calcular en la malla número 1, la sumatoria de los voltajes debe ser igual a 0. Esta es una de las leyes de Kirchhoff. Es decir, la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Y esto va a ser igual a la sumatoria de las intensidades multiplicado por la resistencia. Esta es la ley de Ohm. Intensidad por resistencia nos va a dar voltaje. Ahora bien, vamos a analizar primero que nada la malla número 1. Entonces se tiene una fuente de 3 voltios más una fuente de 2 voltios. Y esto va a ser igual. Voy a omitir unidades. Si viajamos en este sentido de la corriente, nos encontramos con la resistencia de 6 ohm. Se coloco 6 y 1 porque es de la intensidad I1 más nos encontramos la resistencia de 2 ohm, coloco 2 y esto tiene una particularidad. Esta resistencia se está compartiendo tanto en la malla número 1 como en la malla número 2. Entonces abro un paréntesis y coloco I1 más I2 y cierro el paréntesis. Continúo en el sentido de la corriente y nos encontramos la resistencia de 2 ohm. Coloco más 2 y 1. Ahora bien, 3 voltios más 2 voltios nos va a quedar 5 voltios y esto va a ser igual a 6 y 1 más 2 por I1 nos queda 2 y 1 más 2 por I2 nos queda 2 y 2 más 2 y 1. Agrupo y nos
va a quedar de la siguiente manera. 6 y 1 más 2 y 1 más 2 y 1. Obtenemos 10 y 1 más 2 y 2. Ya obtuvimos la primera ecuación. Ahora vamos a analizar la malla número 2. En la malla número 2, la sumatoria de voltaje va a ser igual, esta es la ley de Ohm, intensidad por resistencia. Entonces se tiene 2 voltios más 3 voltios va a ser igual a 4 ohms. Se colocó 4 ohms y 2. Continúo en el sentido de la corriente y observamos que nos encontramos con la resistencia de 2 ohms. Esta resistencia está compartida con la malla I2 y la malla I1. Abro un paréntesis, coloco más 2, abro un paréntesis y coloco I2 más I1. Cierro el paréntesis y continúo en el sentido de la corriente y encontramos la resistencia de 4 ohms. Coloco más 4 y 2. Realizamos el mismo procedimiento que en la malla número 1. 5 voltios va a ser igual a 4 y 2 más 2 por I2. Obtenemos 2 y 2 y 2 por I1. Vamos a obtener 2 y 1 más 4 y 2. 5 voltios va a ser igual a 4 más 2 más 4 es igual a 10 y 2 más 2 y 1. Ahora bien, vamos a realizar este procedimiento. Vamos a igualar y vamos a obtener 10 y 1 más 2 y 2 va a ser igual a 10 y 2 más 2 y 1. 10 y 1. Vamos a agrupar los términos semejantes. Tenemos acá 2 y 1 y este nos va a quedar menos 2 y 1. Esto va a ser igual a 10 y 2 y este está positivo y va a pasar para este lado negativo, menos 2 y 2. Realizando las operaciones nos va a quedar 8 y 1 es igual a 8 y 2. Se observa que I1 va a ser igual a I2. Cancelamos acá y I1 va a ser igual a I2. Ahora bien, en este sentido, I3 va a ser igual a I1 más I2. Ahora podemos reemplazar tanto en la ecuación número 1 como en la ecuación número 2. Sustituyendo, vamos a sustituir en 1. En 1 tengo 5 voltios, va a ser igual a 10 y 1 más
2 y 1. 5 voltios va a ser igual a 12 y 1. Despejando la intensidad y 1 va a ser igual a 5 unidades entre 12 y 1 va a ser igual a 0,416. Aquí tenemos voltaje, aquí tenemos ohm, nos va a quedar amperes. Ya obtuvimos la intensidad I1. Como la intensidad I1 es igual a la intensidad I2, vamos a obtener que la intensidad I2 es igual a 0,416 amperes. Podemos realizar los cálculos para corroborar si es cierto. Entonces vamos a sustituir en 2. En 2, vamos a colocar acá en 2, se tiene 5 voltios, que es igual a 10 y 2, más 2 y 2. ¿Esto por qué? Porque I1 es igual a I2. 5 voltios va a ser igual a 12 y 2. Despejando I2 va a ser igual a 5 voltios dividido entre 12 ohm. Y 2 va a ser igual a 0,416 amperes. Y 3 es igual a I1 más I2. Vamos a realizarlo por acá. Calculando I3 es igual a I1 más I2. I3 va a ser igual a 0,416 más 0,416. I3 va a ser igual a 0,832 amperes. Ahora bien, la intensidad I1 es igual a 0,416 amperes. La intensidad I2, 0,416 amperes. Y la intensidad I3 es igual a 0,832 amperes. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.